Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Quién necesita de Dios esta tarde? Amén. Señor, gracias porque estás aquí. Gracias por su presencia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos celebrar su nombre juntos, Señor. Y gracias por su preciosa palabra. Hoy te alabo y te doy gloria por este tiempo que podemos tener en familia. Oramos, Señor, por aquellos que han estado enfermos. Oramos para que recuperes, Señor, aquellos que han estado, Señor, batallando con una enfermedad o alguna gripe fuerte. Hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús por salud en ellos. Y Padre, hoy te pedimos, Señor, que hoy podamos escucharlo a usted en la palabra. Que su palabra sea verdad, sea real para cada una de las realidades en las que estamos viviendo y enfrentando. Y que la palabra sea alimento, Señor, para todos nosotros hoy. Nútrenos con el conocimiento suyo, Señor. Ocupamos de su consejo. Ocupamos de su ayuda. Si venimos aquí es porque reconocemos que lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La iglesia dice amén y amén. Abramos la Biblia, iglesia, en Hebreos capítulo 5. Hemos estado estudiando la carta a los Hebreos, entendiendo que el Señor escribe esta carta, Él la compone y se la da a una persona que no sabemos quién es, porque el Señor es el autor de la palabra, pero utiliza a hombres comunes para que la escriban, para que la escribieran hace bastantes años. En el caso de Hebreos no sabemos quién fue el que lo escribió. Yo personalmente creo que es una carta de Pablo, pero no tenemos las pruebas de eso. No hay pruebas. Y la única prueba que es contraria a que sea Pablo es una prueba que para mí es muy circunstancial. ¿Sí? Lo están usando para la transmisión. Aquí hay otra cámara, flaca. Allá. A la par de ese ventilador ahí hay una. Ya todo el mundo se dio cuenta, además, lo que está haciendo. Y entonces, hermanos, la única razón por la que la gente, algunos biblistas dicen que no es de Pablo, es por algunos verbos, algún vocabulario que no usa él constantemente en otras cartas. Y yo pienso que eso no es una razón, porque a veces se puede hablar diferente. Uso un ejemplo. Yo escuchaba cuando mi papá nos discipulaba, oía a mi papá discipular en Guanacaste a personas campesinas de una manera, pero también lo veía dar clases de otra manera. Entonces hay personas que tienen la capacidad de usar un lenguaje diferente. Pero bueno, eso es indiferente. La cosa es que esta carta se envía a un grupo de personas que anteriormente eran judías, pero que ahora son creyentes. Y lo que el autor está buscando es que sepamos lo que es importante. El tema de esta tarde es Jesús, el camino a Dios. Esta es la parte número 8 de esta serie que he titulado Supremacía de Jesús. Le pedí que abriera capítulo 5 de Hebreos, pero voy a arrancar en el 14, porque para mí es una sola unidad, en el 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que Pablo, o el autor, nos está diciendo es que nosotros tenemos que hacer algo, y ese algo es perseverar, sostenernos. Retenga lo que ha creído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué, iglesia? Sin pecado. Y ahora este pasaje que usted lo debería tener subrayado en su Biblia o en la aplicación resaltado. Acerquémonos entonces, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Arrancamos en el 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad.
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa frase, seguro su versión la va a traer como centradita o separada de la prosa que viene escrito ahí. Es porque es una cita de un salmo. Y posiblemente su Biblia tenga notas al pie y va a notar de que es el Salmo 2, capítulo 7. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Verso 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es otra cita, pero ahora del Salmo 110. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces hoy vamos a hablar de sacerdocio. Y el sacerdocio nosotros normalmente no lo entendemos a la primera. ¿Por qué no lo entendemos? Porque es algo que no es común a nosotros. El pueblo católico y los hermanos católicos tienen más presente que es un sacerdote. Y un sacerdote es una persona que hace ciertas cosas que otra persona no puede hacer, que tiene tareas, que cumple cosas que una persona no la puede hacer, una persona común. De hecho, y de plano les digo que eso es un grave error cuando una persona viene del catolicismo y empieza, digamos, a ir a una iglesia evangélica o a una tal vez alguna parte de los católicos que tienen algo más renovado y creen que el que está delante cumple una tarea de sacerdote, y no es así. O sea, yo hago una tarea en la iglesia pastoral, pero el pastor realmente de la iglesia no soy yo. El único pastor es Jesús. Amén, hermanos. Pero el Señor levantó pastores humanos caídos y que se equivocan como yo, para que ayudemos en el rebaño. Y a mí me tocó este rebaño en Alajuelita. Dios me llamó a cuidar este rebaño. Pero hay miles, cientos de miles de pastores a lo largo del planeta que están cuidando nuestro rebaño, pero no es nuestro rebaño, es de Dios. O sea, yo no soy un sacerdote. Yo no soy un sacerdote. Yo soy una oveja que me toca hacer una tarea más que usted. Y estoy seguro que entre ustedes hay otras ovejas que tienen un llamado que todavía el Señor no lo ha perfeccionado porque no es el tiempo, pero que van a tener tareas específicas en la grey. Entonces, cuando un evangélico lee este pasaje, le cuesta ubicar qué es lo que está tratando de enseñar el autor. Recuerden que los que están escuchando son judíos. Entonces los judíos saben que la única forma en la que pueden hacer algo con Dios es a través de un sacerdote. Si un judío quería dar una ofrenda, si un judío quería confesar un pecado, si un judío quería hacer cualquier cosa, solo lo podía hacer a través de un sacerdote. Y dentro del grupo de los sacerdotes había uno que era el principal de esos sacerdotes y se llamaba el sumo sacerdote. Si yo quería entregarle al Señor parte de la bendición que Él me ha dado, tenía que llevarle un sacerdote. Si John, como jefe de su casa, quería entregarle algo a Dios, él no podía llevárselo a Dios. Yo no podía llevárselo a Dios. Teníamos que ir a buscar un sacerdote e ir a dejarle lo que le queríamos entregar a Dios. Una ofrenda de grano, una ofrenda de madera, una ofrenda, lo que sea que quisiéramos entregarle a Dios. Porque al igual como nosotros queremos ser agradecidos con Dios, lo era el pueblo antes, pero no podían llegar a Dios. Entonces había que pasar por un portón, llamémoslo así, por un peaje humano. Y esa persona era un sacerdote. Lo que el autor quiere decir es que en la época que estamos viviendo ahora, Jesús es mucho más grande que cualquier sacerdote. El autor lo que quiere evitar es cualquier legalismo. Todas las fiestas, todas las ceremonias, todo lo que pasaba en el templo o anteriormente al templo, en el tabernáculo, todo, absolutamente todo, apuntaba al momento de la cruz y al momento de la resurrección. Vamos por el capítulo 5 y estuvimos viendo que el autor nos dice que Jesús es mejor que los profetas.
Claro que es mejor que los profetas. Jesús los llamó. Jesús les dio la palabra. Estuvimos viendo que Jesús es más grande que los ángeles. Claro que es más grande que los ángeles Cristo. Si Cristo los hizo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Él los hizo. El autor también nos dice que la creación es formidable, pero Jesús es más grande que la creación. Él estuvo ahí cuando todo fue hecho. Hace unas semanas estuvimos hablando que Moisés era importante. Claro, pero Jesús es mayor. Moisés fue usado para entregar la ley. Jesús no solo viene a refrendar la ley, sino que viene a cumplirla. Ningún hombre había podido cumplirla. Moisés, siendo el dador de la ley, estando delante de la gloria de Dios, no pudo cumplirla. Y no pudo entrar a tierra prometida. Era imposible que Moisés entrara a tierra prometida, porque la ley no nos lleva a Dios. Luego estuvimos viendo que Josué, que les estuve hablando varios minutos, es el verdadero nombre de Jesús. Jesús es una palabra griega, es una transliteración griega. Pero el nombre de Jesús era Josué, Yeshua. Y entonces Josué, después de Moisés, es el que lleva al pueblo a tierra prometida. Y entonces el autor nos dice, Josué fue importante, claro, pero Jesús es mayor. Josué fue usado para entrar en Canaán. Ahora Jesús nos lleva a Dios. No nos lleva a un lote bonito prometido, físico, sino que nos lleva a la presencia misma de Dios. El ejemplo de esta tarde que nos va a dar el autor es que Jesús es más grande y es más importante que el sumo sacerdote. Y arranco por el corazón de lo que hemos estado estudiando en los últimos meses. Sin una relación con Jesús, usted está perdido. Si usted no tiene una relación con Cristo en su vida ahorita, y usted muere mañana, usted está perdido, perdida. Una de las primeras celebraciones que yo tuve que hacer como pastor de jóvenes, hace muchos años, fue enterrar a otro muchacho de 14 años que se ahogó surfeando. Hoy estamos y mañana no estamos. Esta semana iba con Santiago a hacer un mandado. Íbamos en la pista, y usted sabe que en la pista uno va a cierta velocidad. Se nos metió un carro de una manera, perdón hermanas, yo no, era una señora, pudo haber sido un chavalo. Hay chavalos que manejan mal también, más chavalos que manejan mal, pero es porque hay más hombres choferes. Pero bueno, se nos tiró y usted no sabe, nos hubiéramos matado ahí. Hoy estamos, hermanos, y mañana no sabemos. Somos como la niebla, somos como una flor que hoy aparece, dice la palabra, y mañana ya no está. Si usted no tiene una relación con lo que es lo más importante del mundo, que es Jesús, usted está perdido. Está perdido. No puede haber nada más importante y más prioritario en su vida que saber quién es Jesús y tener una relación con Él. Entonces el autor le está diciendo a los judíos, piensen de la manera correcta. Lo más importante no es el sumo sacerdote. Y esa idea le golpea al judío, porque el judío ya sabe qué hacer. Cada año llevaba un corderito o unos pajaritos, lo que le alcanzara, lo llevaba un sacerdote, hacía el rito, mataba a ese animalito y con eso declaraba todos los pecados lavados de ese hogar. Y entonces los judíos querían seguir con esa idea. Una vez al año podíamos llevar una ofrenda, una vez al año podíamos llegar a hacer algo. Y entonces lo religioso al final de cuentas se convierte en algo mucho más fácil, porque las relaciones son más complejas. Usemos un ejemplo meramente humano. Hoy las parejas no quieren casarse, hoy las parejas quieren juntarse. Y eso es como llaman los que venden carros un test drive. Usted llega y dice, vamos a ver cómo es este carro, vamos a probarlo, a ver si anda bonito, a ver cómo es por dentro y a ver todo el tema. Y entonces los muchachos creen que esa mentira, vamos a probar. Esa es la mentalidad de hoy en día, esa es la cosmovisión que hay, es la forma en la que se piensa. En ese momento los judíos tenían una forma de pensar muy específica, muy clara y muy errada.
Porque así como uno podría tener relación con cualquier persona y cuando me canso ya empiezo con otra persona, forjar una relación a largo plazo implica una inversión mucho mayor que simplemente cumplir ciertas cosas. Bueno, eso pasaba con los judíos. Entendían lo que había que hacer supuestamente y lo cumplían de manera, llamémoslo así, epidérmica, muy a lo superficial. El autor lo que le está diciendo al pueblo es: lo importante es que ustedes necesitan a Jesús. Este sumo sacerdote era escogido por Dios. Eso aparece en Éxodo capítulo 28 y verso 29. Su trabajo era ser intermediario entre Dios y el hombre. A mí me encanta cuando estamos estudiando algo y el Señor hace que todo calce. Nosotros lo que estamos estudiando el martes, acabamos de terminar Génesis y estamos empezando el estudio de Éxodo, por si se quiere conectar con nosotros y quiere ser parte del estudio. Entonces, en Éxodo 28 y 29, el Señor pone las reglas de cómo un hombre iba a ser el intermediario entre Dios y el pueblo. No solo había un sumo sacerdote, hermanos, habían miles de sacerdotes, muchos sacerdotes, cientos de sacerdotes, que apoyaban a las tareas específicas del culto. La inmensa mayoría del trabajo de los sacerdotes era casi como ser un carnicero. La ofrenda que se traía, la limpiaban, la preparaban, mucha de esa ofrenda se lo llevaba al ofrendante, otra parte de esa ofrenda se lo dejaban los sacerdotes para ellos poder vivir y otra parte era consumida en el fuego como ofrenda a Dios. También habían ofrendas que era todo el animal y eso se llamaba un holocausto. Se entregaba por completo lo que traían y se ponía en el altar. El fuego lo consumía. Entonces piense que si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo 3.500 años atrás y llegar donde está la tienda de la reunión 3.300 años atrás, el olor ahí es a carne que está siendo quemada, como una inmensa parrillada, una inmensa asado, porque lo que se está ofreciendo es corderitos, ovejas, ovejas machos también, pajaritos, diferentes cosas que se entregaban como ofrenda al Señor. Esa tarea lo hacían los levitas. En el Sinaí, Moisés vuelve a subir al Sinaí y Dios le empieza a dar el plan. Mientras Moisés está arriba, el pueblo abajo está haciendo un ídolo. El pueblo empieza a hacer una vaca sagrada. Y de hecho eso es lo que estuvimos estudiando el día martes. Moisés cuando viene bajando se topa a Josué en la montaña, a media montaña. Y Josué se asusta y Josué le dice: eso suena como a guerra. Y Moisés le dice: no es guerra, eso es fiesta, eso es pachanga, eso es bailongo, eso es carnaval, o como decía una hermana evangélica de la iglesia, carneval. Era un pachangón a una cosa de oro que hizo Aarón. Moisés se pone de un lado furioso: los que son por Jehová vengan conmigo. Y todos los levitas se pusieron con Moisés. Recuerden que Moisés y Aarón eran levitas. Ellos tomaron las espadas y ejecutaron un juicio de Dios ahí. El Señor utilizó a la tribu de Leví para ser los portadores de esta tarea. Entonces piensen lo siguiente: para poder llegar a Dios necesito de un sacerdote, y ese sacerdote no puede ser cualquiera, tiene que ser un hijo de Leví. Entonces los sacerdotes tenían que ser hombres y tenían que ser descendientes de Leví. La responsabilidad que ellos tenían era cuidar la tienda de la reunión, después cuidar el templo, y hacían un trabajo espectacular para que el pueblo pudiera llegar a Dios. El primer sumo sacerdote es Aarón, y ustedes saben que Aarón se comete un error terrible ahí a los pies del Sinaí y se convierte en una imagen de cómo Dios escoge gente imperfecta y cómo Dios salva al que no lo merece. Del otro lado del bosquejo le puse una fotito, ahí una imagen de la vestimenta del sacerdote. Porque es importante. El turbante que el sacerdote utilizaba tenía una inscripción
que marcaba que era escogido por Dios. Ahí obviamente es una copia, entonces ven la vestimenta de ese sacerdote azul, negra, pero es azul. Era un azul profundo que tenía en el borde una serie de frutitas y también campanitas para que cuando se moviera el sacerdote hiciera ruido. Tenía en el pectoral piedras preciosas, cada una por cada uno de las tribus del Señor. Tenía unas sombreras de ónice, tenía un bolsillo en el que guardaba 2 piedritas que se utilizaban para tomar decisiones previo a lo que ya nosotros vivimos ahora, que es la habitación de Dios en cada uno de nosotros. O sea, Dios está en mí y en usted cuando estamos en Jesús. En ese tiempo eso no estaba porque la cruz no había sucedido. Entonces los sumos sacerdotes tomaban ciertas decisiones con esas 2 piedritas que llevaban en un bolsillo específico de su ropa. Y ahí están los detalles que usted puede estudiar. Había que cumplirlo todo: la vestimenta, la forma en la que se lavaban, la forma en la que se movían, lo que tenían que hacer, la fecha de lo que tenían que hacer. Todo estaba escrito. Pero la responsabilidad importante del sumo sacerdote era ser mediador entre Dios y el hombre, entre lo que Dios quiere darle al hombre, a su pueblo, y también entre lo que el hombre quiere pedirle a Dios. Esa era la tarea del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo importante en esta sección de Hebreos? Lo que el autor nos quiere decir es que tenemos que estar claros y seguros que Jesús debe ser nuestra mejor porción. Desde el punto de vista judío, eso tenía un reto, y era romper la forma en la que tradicionalmente se hacía todo. Era cambiar la forma de pensar. Porque metámosle un problema aún más. Le acabo de decir que para ser sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Leví. Y Jesús no es descendiente de Leví. Jesús es descendiente de Judá. Entonces, para un judío eso no calzaba. Porque para que alguien ejerciera el sacerdocio tenía que venir de la línea de Aarón. Para que alguien pudiera hacer ese trabajo tenía que ser de la tribu del papá, de los abuelos de Aarón y de Moisés, que era el hijo de Jacob llamado Leví. Y Jesús no viene de Leví, sino que viene de Judá. Entonces, lo que quiere decir el autor es: ustedes tienen que enfocarse en lo importante. Y hoy lo que vamos a ver es eso: 9 argumentos para que entendamos que Jesús es lo mejor. Argumento número 1, en el verso 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El primer argumento es: Jesús está en el cielo. El primer argumento es que Jesús es Rey desde el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Estas son las preguntas que a veces los niños hacen y que son vitales. Porque a veces los grandes les da miedo hacer preguntas que los puede hacer sentir tontos. No hay pregunta tonta. Yo le digo eso a mis estudiantes: no hay pregunta tonta. No salga del aula sin preguntar. No salga del aula con dudas. Y a veces los chiquitillos hacen preguntas importantes. Y es muy bonito cuando uno está discipulando niños, cuando alguien, por ejemplo, un chiquito pregunta: ¿dónde está Jesús? Porque ellos oyen: Jesús está en todo lado. Jesús está en mí, Jesús está en él. Sí, pero ¿dónde está Jesús? Jesús tiene cuerpo, familia. Jesús es Dios, amén. Pero Él tiene un cuerpo. Y cuando vayamos al cielo, vamos a poder tocarlo, comer con Él, jugar bola con Él, estar con Él. Y entonces, ¿dónde está Jesús? Yo me acuerdo de Arturo y Santiago preguntándome eso, chiquitillos. Hermano, Jesús está en el cielo. Ahí le pongo la referencia, Hebreos 1, Hechos 1:11. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en la que ustedes le han visto. Juan en Apocalipsis 3:21 dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono. Está hablando Jesús. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Recuerde que el llamado de Jesús a nosotros es a una vida abundante, bonita, pero una vida eterna. Amén, hermanos.
Y aunque usted no lo crea, esa vida eterna es para reinar. Nosotros alajueliteños, nosotros gente sencilla, igual común que cualquier otra persona del planeta, normales. Si estaremos en gloria, reinaremos con Él. Ahora, baraje eso en su cabeza. ¿Cómo será eso? No sé, pero va a ser lindísimo. Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre. ¿Dónde está el Padre, hermanos? En la gloria. Y ahorita esa gloria está en ese espacio que llamamos cielo. Lo tenemos ante el Padre, un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces Jesús está en el cielo reinando sobre todo lo que existe. Y el autor nos está diciendo que Él es nuestro nuevo sumo sacerdote. ¿Qué otro sumo sacerdote ha logrado eso? Ninguno. ¿Qué otra persona puede lograr eso? Ninguno. ¿Qué otro pastor puede lograr eso? Ninguno. ¿Qué otro sacerdote de cualquier religión puede lograr? Ninguno. Está reinando a la diestra del Padre. Glorificado. Él es la primicia. Es el único que ha sido glorificado aún. Y la Biblia es tan hermosa que no nos muestra, porque esto es una falsa doctrina para los testigos de Jehová y para los mormones, porque ellos creen que Jesús fue creado, que Jesús fue hecho, y toman algunos de estos pasajes para decir que Jesús fue hecho. No, hombre, la gloria de Jesús precede a su resurrección. Es más, un momento estando Él acá, subieron a la montaña y Él se quitó el velo humano, de alguna manera que no lo podemos entender. Y Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús glorificado. No es el tema hoy. ¿Quiere sentirse especial? Jacobo, Juan y Pedro vieron a Jesús glorificado y lo dejaron y lo abandonaron. Por eso Jesús dice: dichosos los que creen que, ¿sin qué? Sin ver. Pedro vio a Jesús en gloria en esa montaña y aún así lo traicionó. Todos fallamos. Pero Jesús, volviendo al tema, Jesús reina del cielo. Él es Señor de la historia. Antes de resucitar, Él era gloria, porque Él es desde el principio. Él no tuvo un inicio y es el sumo sacerdote hoy que reina desde el cielo. Quiero que lo entienda. En algún momento Jesús ingresó no a un tabernáculo, no a un templo hecho de mano humana, sino de gloria, y le dijo al Padre: Padre, aquí estoy. Y venía con los huecos de los clavos en sus manos y en sus pies, la herida en su costado, y el Padre recibió esa ofrenda como lo necesario para que pecadores como nosotros pudiéramos llegar a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén, ¿verdad, hermanos? Vivimos por eso. Él es el sumo sacerdote y Él reina desde el cielo. Argumento número 1, está en el cielo. ¿Cuál otro pudo hacer eso? Ninguno. Segundo argumento: este sumo sacerdote no solo fue un hombre especial, sino que es Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, eso es lo que quiere decir traspasó los cielos, o sea, llegó hasta la gloria. Jesús, ¿quién? ¿Qué dice ahí, hermanos? El Hijo de Dios. Todos los demás sumos sacerdotes fueron como usted y como yo, todos humanos como Jesús, pero pecadores como usted y como yo. ¿Cómo es posible que alguien cree que una persona es mejor? ¿Cómo es posible? A mí me da mucha pena el desconocimiento, la ignorancia de cómo hay gente que adora a un sacerdote, cómo hay gente que adora a un pastor. Nada que ver, nada que ver. Solo porque una persona se pone una sotana o porque usa un traje caro. Ahora yo no sé qué es lo que les pasa a los megapastores con camisas raras ahí, no sé, como para parecer estrella, solo porque se encarama una ropa diferente, o porque se pone una sotana o un cucurucho en la jupa, como otras religiones.
hace ver como que fuera diferente. Nada que ver, es un humano igual que usted, igual que yo, pecador. ¿Qué va a poder interceder? Nada. Yo entiendo cuando algunos de ustedes quieren la oración mía o de mi esposa. Y hermanos, estamos para orar. Y les voy a decir algo, yo oro, Caro y yo oramos por usted todos los días, todos los santos días. Pero iglesia, mi oración no tiene nada especial al lado de la suya. Nada, nada. Entonces, este sumo sacerdote, que es Jesús, reina desde el cielo, y además de eso, es Dios. El sumo sacerdote que tenemos es el Hijo de Dios. Tercer argumento, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. El tercer argumento es que ese sumo sacerdote es mejor, el que tenemos ahora, que cualquier otro, porque nos conoce. Hay gente que cree que confesar un pecado es decirle a Dios algo que Él no sabe. Ay, hermanos, creemos que confesar un pecado es ir a contarle algo que Dios no vio. ¡Qué ridículo! Dios nos conoce. Él sabe mi corazón, Él conoce mis pensamientos, Él conoce mis deseos, Él conoce en lo que estoy fracturado, en lo que no funciono, en lo que hago mal. Él la conoce a usted, Él lo conoce a usted. Y aún así, tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Ay, hermanos, el Dios que tenemos es sorprendente, que nos lleva al Señor a pesar de que nos conoce. Conoce nuestras debilidades, se compadece de nuestras debilidades porque Él fue humano. Ningún ángel podía ser sumo sacerdote. Ninguna obra espiritual podía ser sumo sacerdote. Tenía que ser un humano. Por eso Jesús se encarna. Por eso el Hijo se encarna. Tenía que ser un hombre de carne y hueso, que viviera el hambre, que viviera la tentación, que viviera la cólera, la ira, que viviera la tentación sexual, que viviera todas las tentaciones que tenemos nosotros, en lo emocional, en las adicciones, en lo que hablamos, en lo que vivimos, en lo que pensamos, en lo que nos hacen. Entonces Él, siendo hombre, se compadece de cada uno de nosotros porque sabe que somos débiles. Y Él fue tentado en todo, pero el cuarto argumento es que Jesús nunca pecó, sino uno que fue tentado en absolutamente todo, según mi semejanza y la suya, pero sin pecado. Todo sumo sacerdote anterior había pecado. Y es más, los últimos que estuvieron ahí fueron terriblemente corruptos. Fueron parte de los que quisieron asesinar a Jesús. Entonces, el hecho de que una persona esté en una posición de prominencia no significa nada. Hay gente que mide el éxito de una persona por la influencia que tiene, y eso no significa nada. Usemos un ejemplo súper pequeñito que es el de nuestra iglesia. El hecho que yo esté aquí no significa nada. Nada. Porque el que yo agarre este micrófono y hable aquí una hora no significa nada. Nada. Porque a Dios no le importa lo que es externo. A Dios le importa lo que yo soy en lo secreto, lo que usted es en lo secreto. Y por eso un montón de gente va a llegar al cielo con ministerios enormes y Jesús les va a decir: ¿usted quién es? Yo no lo conozco. Hay gente preocupada hoy para que lo conozcan en el mundo, cuando esa no es la intención. La intención de la vida es que Dios me conozca. Que cuando Dios me vea me diga: Arturo. Que cuando Dios vea a Katia, diga: Katy, venga, la he estado esperando. Frank, lo he estado esperando desde el inicio de los planetas. Lo he estado esperando. Flor, te he estado esperando desde el momento. Venga a la fiesta que tengo preparada para usted. No es que otros me conozcan, es que el Señor sepa quién soy yo. Entonces el cuarto argumento es que Jesús vivió lo que nosotros vivimos, sabe quién somos nosotros,
pero nunca pecó, nunca falló. Es más, vea, el capítulo 5, verso 3 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como del pueblo. O sea, el sumo sacerdote no podía entrar a pedir perdón por el pueblo, no podía. Primero tenía que entrar al lugar santísimo a pedir perdón por su pecado, porque él era pecador. Jesús no tuvo que hacer eso. Jesús nunca tuvo que pedir perdón por algo. Cuando usted y yo oramos, debemos orar como Jesús nos enseñó. Oramos al Padre por medio de Jesús, que es quien nos abre la puerta para llegar a Dios, porque Él nunca pecó. Y es por eso que podemos decir: acerquémonos confiados al trono de la gracia. No es porque ahora yo soy cristiano puedo llegar confiado al trono de la gracia, nada que ver. Ahora yo puedo llegar al trono de la gracia porque estoy en Jesús. Porque cuando Dios me ve, Dios ve a Jesús en mí y en usted. Y qué torta, porque a veces no está Jesús en mí y en usted. O sea, me refiero a lo más grande, porque en un colerón el que está ahí soy yo. Son mis palabras, son mis heridas, son mis complejos, son mis emociones, porque seguimos siendo nosotros lo más importante en la vida. El argumento número 4 para entender que Jesús es la mejor porción es que Él es lo mejor porque fue perfecto. Y por eso ahora nosotros podemos decir el verso 16: entremos, acerquémonos confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Argumento 5, exactamente lo que acabamos de leer. Esa entrada a Dios no solo fue un momento, sino que es constante. Ahora Jesús dejó el acceso libre a Dios. Hermanos, no se ocupa templo, no se ocupa llevar corderitos, no se ocupa cumplir nada, no se ocupa hacer trabajo social, no se ocupa hacer vigilias de 5 días, no se ocupan ayunos de 42 días para ganarle a Jesús, no se ocupa hacer nada. Lo que se necesita es una cosa: fe para estar en Jesús. Esa fe es por gracia, es un depósito de Dios que Él hace en cada uno de nosotros. La palabra dice que Él es el autor y consumador de la fe, porque Jesús ahora hizo camino para que lleguemos a Dios. Ese camino no es una filosofía, no es algo que yo tengo que hacer, es alguien en el que tengo que estar. No es una serie de conocimientos que tengo que memorizar, no es una cueva que yo me tengo que meter a meditar y encontrar la paz. No es una serie de cosas que yo ocupo hacer para que el Señor ahora yo le guste a Dios. Nada que ver. Es una decisión de un hombre, una mujer quebrada, quebrantada, rota, caída, que se postra y ya no busca un camino, sino que vive en el camino. Ese camino se llama Jesús. Jesús dice: yo soy el camino. ¿Quién andan buscando? ¿Qué filosofía anda buscando? ¿Qué visión de qué pastor ni qué mi abuela? Búsqueme a mí. Búsqueme a mí. Que es que esta iglesia es más de alabanza, que es que esta iglesia es más profética, que esta iglesia es más de hacer, que esta iglesia es más de tiro. No me importa. Jesús lo que dice es: yo soy el camino, viva en mí. Pero nosotros estamos muy ocupados en nuestro camino, en nuestras cosas. ¿Qué es lo que dice? Acerquémonos confiados al trono de la gracia, que la puerta está abierta. Perdón que les mencione esto. ¿Recuerdan una canción de los Guns N' Roses? Knocking on Heaven's Door. No es de ellos, es de Bob Dylan. Pero no hay que llegar a tocar a la puerta del cielo. La puerta del cielo está abierta para el que está en Cristo. No hay puerta cerrada, no hay que cruzar ningún atrio, no hay que pasar por ningún lugar santo. Estamos directamente con Dios. El que está en Cristo tiene acceso directo a Dios. La puerta está abierta, hermano. Pero ¿sabe qué es el problema? Que los cristianos no quieren entrar.
No quieren entrar. Vean, hermanos, quiero que lo entienda de manera básica. Dios quiere que sepa que ese trono en que Él está tiene un nombre, y ese nombre se llama gracia. Entonces la gente lo que dice es: yo pequé, fallé, la volé, y por la confusión que el diablo le da, se va en otra dirección. La puerta está abierta no para el santo perfecto que todo lo tiene solucionado. La puerta está abierta para el que ocupa la gracia. O sea, para el que se equivoca, para el que la vuela, para el que falla. El trono no se llama venga a lo perfecto, el trono se llama venga a la gracia, o sea, venga al perdón que no merecemos. Y la puerta está abierta. Usted falla y lo primero es: voy a alejarme de Dios, voy a hacer esto, lo siguiente. Lo mismo que en el jardín: voy a taparme, voy a hacerlo y voy a hacer mi estrategia. Y la estrategia de Adán y Eva es la más burra que pudieron hacer. Agarraron la hoja más incómoda, una chollazón de hoja, y se hicieron ropa que ortiga. Y el Señor los ve todos chollados ahí en su pecado, avergonzados, escondidos detrás de los arbustos porque no quieren que Dios los vea, cosiéndose su propia ropa, haciéndose sus propias ideas de cómo cubrir sus errores. Y dice el Señor: venga, los cubro. Y sucede en el jardín el primer sacrificio de animal, y el Señor le hace ropa a Adán y Eva para que se cubran. Hermanos, el trono se llama gracia y la puerta está abierta. La puerta está abierta para el que falla. No corra en dirección opuesta, corra hacia Dios, corra hacia el Señor. Si se equivocó, si falló, la única dirección correcta es buscar el trono. ¿Cómo se llama ese trono? Porque no puedo ver. Ese trono se llama gracia. Ese trono se llama perdón para el que no lo tiene, para el que no lo merece. Ese trono se llama oportuno socorro, mi ayuda. Hay una iglesia aquí subiendo esta gran cuesta que nos lleva a Sabana después de Atillo. ¿Cómo se llama ahí? Calle Moreno, el Perpetuo Socorro se llama esa iglesia. La ayuda constante. La ayuda constante es mi oportuna ayuda. Es mi ayudador cuando más lo necesito, cuando me siento más bajo, cuando estoy caído. Él es un Padre amoroso que nos ama y que quiere que estemos con Él. Hoy el Señor te dice: venga, entre al trono mío que se llama gracia. Hoy el Señor le dice: la puerta está abierta, venga directamente conmigo a casa. Primer argumento: este sumo sacerdote reina desde el cielo. Ningún hombre ha podido hacer eso. Segundo argumento: este sumo sacerdote es Dios, es el Hijo de Dios. Tercer argumento: Jesús nos conoce. Él sabe quién es usted en lo secreto, donde nadie lo ve, donde usted tiene pecado sexual oculto, donde usted tiene mentira, donde usted tiene envidia. Él sabe lo que usted es y lo que yo soy. Y ahí el Señor se compadece. Vea lo que estamos leyendo. Se compadece. Esto no es una razón para ver cómo usted sigue pecando. Esto es una idea para que podamos rendirnos ante el Dios que sabe lo que usted es y lo que yo soy. Cuarto argumento: este sumo sacerdote nunca pecó. Todos los demás pecaron. Es más, hermanos, si un sumo sacerdote entraba pecando al lugar santísimo, caía muerto. Eso no nos lo dice la Biblia, pero sí nos lo dicen judíos muy antiguos. Tenemos escritos judíos antiquísimos del mismo tiempo en el que se preparó la Septuaginta, comentarios hablándonos de esto, de sumos sacerdotes que ingresaron y murieron en el lugar santísimo porque no estaban preparados. Eran pecadores y no habían confesado el pecado. Pero el sumo sacerdote que tenemos en Cristo nunca pecó. Argumento 5: ahora hay acceso libre. Quiero que lo que quede en su mente es esto: la puerta está abierta. Corra a Dios. Y, hermanos, apenas vamos a empezar en el verso 1 del 5. No importa. Porque todo sumo sacerdote, tomando entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí el escritor lo que está es explicando qué es lo que hacía un sacerdote, porque no solo ofrecía sacrificio, sino que también presentaba las ofrendas. Verso 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Una tarea era pastoral, era enseñar quién era el Señor, y era enseñar cómo se podía llegar a Dios. Esa era otra de las tareas del sumo sacerdote. Pero ojo a esto, como veníamos hablando, él también estaba rodeado de debilidad. Lo que estás describiendo, lo que acabamos de hablar. Un hombre escogido por Dios para hacer una tarea de Dios, pero él está en pecado, porque es pecador, es humano. Verso 4: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces aquí el autor va a hacer una analogía. Si usted lo lee muy rápido, se malentiende. Y si usted lo lee muy a la carrera, puede dar pie a falsas enseñanzas que han tomado otras religiones a lo largo de la historia. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Lo que el autor dice es que nadie se puede autoproclamar sacerdote. Nadie. Y entonces le pone esa analogía a Jesús. Así como un sacerdote no podía llegar y decir: hey, yo soy sacerdote. No, tenía que ser hijo de Leví, tenía que cumplir un montón de cosas. El autor nos está diciendo que Jesús se sometió a lo que el Padre dijo. En nuestro pensamiento humano creemos que eso hace inferior a Jesús, porque nosotros creemos que el que sirve es menor. Veámoslo así: el hijo es menor que el papá según nuestro pensamiento físico. En la Trinidad no funciona así. El hecho que el hijo haya aceptado la decisión del padre no es que el hijo no sabía la decisión del padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Son uno. Nosotros no somos modalistas, nosotros no creemos que es que Dios se revela en diferentes etapas, en diferentes momentos. No, el Dios que tenemos es uno. Oye Jehová, oye Israel, Jehová uno es. Él es uno. Pero en medio de ese misterio del tamaño de Dios, hay tres personas en uno. Hay tres personas distintas en uno. El Padre no es el Hijo no es el Padre. El Espíritu no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu. Pero los tres son uno. ¿Quién puede explicar eso? Nadie. Nadie ha podido. Es un misterio. Es un misterio. Y usted puede, si quiere investigar esto, se va a dar cuenta que teólogos, desde los padres de la iglesia, están escribiendo libros de este tamaño para explicar eso. Y usted se los puede leer. Para eso usted puede ir a seminario y estudia. Y al final de cuentas se va a dar cuenta que nadie lo puede explicar. Porque Dios es más grande que nosotros. ¿Me da un amén? Entonces, no podemos conocer a Dios, no podemos entenderlo. Pero algunos han tomado este pasaje para decir que entonces Jesús fue engendrado. Y eso no es cierto. Jesús siempre fue Dios. Lo que Jesús hace es marcar un camino para nosotros, en obediencia, en amor, en unidad. Jesús cumple el rol en la Trinidad para encarnarse, pero eso no lo hace a él menos Dios que el Padre. No minimiza en nada a Jesús. Lo que hace es marcar un camino. Y ahí le doy el argumento número 6. Este sumo sacerdote, Jesús, es el ejemplo perfecto. Ninguno de los otros podía hacerlo. Perdón por si usted no lo sabía, los pastores no somos perfectos. Cuidado, usted pone la mirada en nosotros. Cuidado. O en un líder, o en un megapastor, como me dijo una hermana hace unos días. Mi hermana, hace días no la veo. No, tranquilo, yo me estoy congregando. Qué bueno, hermana, ¿a dónde? Con Danilo Montero en Lakewood. Qué fácil, hermano. Qué fácil congregarse por internet. Usted no tiene que gastar en gasolina, ni se baña. No tiene que ofrendar, no tiene que servir, no tiene que saludar, no tiene que aguantarse al hermano que lo va a herir en el camino.
¿Y que lo va a seguir viendo en la iglesia? No, qué fácil. Hey, yo me congrego con Danilo. Un día esto fui a recoger. ¿Recuerdan que estaban las gringas la semana pasada acá? Cuando los fui a recoger, ellos venían de Houston. Se bajó Danilo Montero con su esposa y con la hija. Le digo, pastor Danilo, Dios lo bendiga. Y me dice, y Dios te bendiga a usted. Y yo le iba a decir, pastor, una oveja mía se congrega con usted, pídale el diezmo. Pero me dio pena porque había mucha gente en el aeropuerto. Pero hermanos, no entendemos, no comprendemos que ahora tenemos un sumo sacerdote que es ejemplo perfecto, a Jesucristo. Es el modelo para la vida, humilde, manso, obediente. Y él vivió su vida de manera perfecta. Verso 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Es el séptimo argumento. Este sacerdocio de Jesús no se acaba. No se acaba. Todos los demás se morían. Jesús es sacerdote para siempre. No hay otro más. Y nos va a dar un detalle que hoy no lo voy a enseñar, primero por tiempo y luego porque en el capítulo 7 vamos a volver. El autor nos va a decir un detalle, y es que el sacerdocio de Jesús es por la orden de ¿quién? A través de la orden de Melquisedec. Y la gente dice, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es un personaje muy misterioso que aparece en el Antiguo Testamento, en Génesis, con Abraham. Y vamos a ver, yo voy a enseñarles bien qué es lo que significa él, pero lo que quiero que entienda hoy es que el autor está diciendo, el llamado de Jesús es más grande que lo que hicieron los levitas. Porque los levitas se formaron en el tiempo de Moisés, pero el sacerdocio de Melquisedec fue antes de la ley. Entonces lo que el autor está tratando de decir a los judíos es que esto no es un sacerdocio humano.